Nosotros estamos viendo actualmente en Puerto Rico que la incidencia de cáncer continúa en aumento. En el 2022 se diagnosticaron en Puerto Rico sobre 16.500 casos nuevos de cáncer y para ese mismo año más de 5.000 personas murieron a causa de la enfermedad en la isla. Pero a la misma vez una historia bonita es que la mortalidad está disminuyendo. Monitorear las tendencias de incidencia y mortalidad, además de otras estadísticas que monitoreamos, nos ayudan a entender la carga de la enfermedad. El consumo de tabaco es responsable de más del 15% de la carga de cáncer a nivel mundial. Tenemos varias infecciones que se asocian al desarrollo de diferentes tipos de cáncer en humanos y son responsables de más del 10% de los casos nuevos de cáncer que se diagnostican anualmente en el mundo. La infección persistente con el virus del papiloma humano, un virus que sabemos que está asociado a cáncer de cervix, vagina, vulva, ano, pene y orofaringe. A través de la investigación epidemiológica nosotros podemos documentar qué factores aumentan, ¿verdad?, la probabilidad de que alguien desarrolle un cáncer y cuáles son lo que llamamos protectivos. Gracias a esos resultados de ese estudio que Puerto Rico participó, surgieron guías de discernimiento y tratamiento para cáncer anal para personas viviendo con VIH y otros grupos de alto riesgo para cáncer anal que no existían antes. Como el 40% de los cánceres los podríamos prevenir porque son el resultado de factores de riesgo modificables. Yo creo que subestimamos el impacto de nuestros estilos de vida. Cuando escuchamos la palabra cáncer, muchas veces pensamos en algo impredecible, algo que simplemente ocurre. Pero la ciencia nos dice que aunque existen factores que no podemos cambiar, también hay muchos que sí podemos conocer, vigilar y modificar. Entender esos factores de riesgo puede ser una de las herramientas más poderosas para nosotros poder proteger nuestra salud. Soy Michelle Miró, sobreviviente y anfitriona de Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Un espacio en donde compartimos información basada en evidencia, historias reales y conversaciones con expertos que nos ayudan a tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. Porque aquí creemos en algo muy poderoso, que hay esperanza en cada historia. En este episodio nos acompaña la doctora Ana Patricia Ortiz. Ella es epidemióloga e investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico, cuya labor se enfoca en la prevención, el control de cáncer y el estudio de factores que influyen en el riesgo de desarrollar la enfermedad, particularmente en Puerto Rico y las comunidades latinas. Conversamos sobre los factores que aumentan el riesgo de cáncer, cuáles podemos modificar y qué acciones concretas podemos tomar para proteger nuestra salud. Bienvenidos a Hopecast. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Saludos, gracias Michelle por recibirme. Doctora, usted brega con data constantemente, con números. Antes de comenzar a poder a dialogar un poquito sobre lo que son los factores de riesgo, si nos puede hablar un poco de su rol como investigadora y como epidemióloga en el Centro Comprensivo de Cáncer. Pues mira, en estos momentos yo tengo la oportunidad de ser la directora interina de la División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. A su vez soy investigadora líder. Los investigadores líderes somos los que somos como más senior, ¿no? Llevamos más tiempo allí y tenemos más experiencia en el área de investigación. Y dentro de nuestra división nosotros hacemos todo tipo de investigación, pero con un enfoque de lo que llamamos prevención y control de cáncer. Así que tenemos 8 facultativos allí trabajando en el área de investigación, pero realmente el equipo de trabajo somos más de 70 personas que básicamente estamos en ese tema de investigación en prevención y control de cáncer para Puerto Rico y para el mundo. Es impresionante y sumamente interesante, especialmente para las personas que les gusta mucho la data, ¿verdad? Y poder como que ver unos números y poder traducirlo en historia, digo yo, en esto es lo que está pasando. En esa línea, doctora, con esa data que ustedes evalúan, que ustedes investigan, ¿cuándo es que algo se convierte en un factor? Por ejemplo, hay un factor de cáncer. Me imagino que tiene que ver con la incidencia de cuántas veces están viendo que eso se repite, patrones. Sí, creo que estamos hablando de factores de riesgo, correcto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer? Fíjate, primero quisiera empezar con unas estadísticas para Puerto Rico, que yo creo que son importantes. El Registro Central de Cáncer está cobijado dentro de nuestra división y esto nos permite monitorear lo que son las estadísticas de cáncer en la isla. Para darles una idea, en el 2022 se diagnosticaron en Puerto Rico sobre 16.500 casos nuevos de cáncer
Y para ese mismo año, más de 5.000 personas murieron a causa de la enfermedad en la isla. Y eso es importante porque nosotros monitorear las tendencias de incidencia y mortalidad, además de otras estadísticas que monitoreamos, nos ayudan a entender la carga de la enfermedad. Es decir, si el cáncer está aumentando, si está disminuyendo, que muchas veces los patrones varían por tipo de cáncer. Pueden haber cánceres que están aumentando y otros que están disminuyendo. Y como investigadores eso es importante porque eso nos ayuda a entender si es que están aumentando los factores de riesgo en la población, y por eso está aumentando ese cáncer, o si por ejemplo un cáncer está disminuyendo, es que las estrategias de prevención y control de cáncer están funcionando y entonces estamos viendo un descenso. Y para darte un ejemplo, nosotros estamos viendo actualmente en Puerto Rico que la incidencia de cáncer continúa en aumento, lo que es un indicador de que todavía los factores de riesgo, ¿verdad?, son comunes en la población e incluso tal vez tenemos nuevos factores de riesgo cuya prevalencia es mayor. Pero a la misma vez una historia bonita es que la mortalidad está disminuyendo, o sea que los tratamientos de cáncer que cada día son mejores, ¿verdad?, se siguen optimizando, han ayudado a que la mortalidad disminuya y por ende tal vez tenemos más sobrevivientes de cáncer porque la gente puede superar ese diagnóstico de la enfermedad. Pero yendo a tu pregunta, ¿no?, los factores de riesgo para cáncer, a través de la investigación epidemiológica nosotros podemos documentar qué factores aumentan, ¿verdad?, la probabilidad de que alguien desarrolle un cáncer y cuáles son lo que llamamos protectivos. Por ejemplo, factores de riesgo para cáncer y para otras enfermedades. Muchas veces hay factores que se repiten, ¿no? Por ejemplo, el consumo de tabaco. Nosotros sabemos que el consumo de tabaco es responsable de más del 15% de la carga de cáncer a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que si nosotros elimináramos el consumo de tabaco por completo, nosotros podríamos prevenir el 15% de los cánceres nuevos que se diagnostican anualmente en el mundo. Impresionante. Segundo factor de riesgo más común a nivel global, las infecciones. Nosotros tenemos varias infecciones que se asocian al desarrollo de diferentes tipos de cáncer en humanos y son responsables de más del 10% de los casos nuevos de cáncer que se diagnostican anualmente en el mundo. Y les voy a dar algunos ejemplos. La infección persistente con el virus del papiloma humano. Un virus que sabemos que está asociado a cáncer de cervix, vagina, vulva, ano, pene y orofaringe. La infección con la bacteria Helicobacter pylori, asociada al desarrollo de cáncer gástrico, lo que son las hepatitis virales B y C, asociadas a cáncer hepático. Así que esos son ejemplos de cómo las infecciones con ciertos virus y bacterias también se convierten en factores de riesgo para diferentes tipos de cáncer. Otro factor de riesgo importante para el cáncer, la obesidad. Nosotros sabemos que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para cáncer. Actualmente los datos más recientes nos dicen que más del 70% de la población puertorriqueña está sobrepeso u obeso. Eso es algo que nos debe preocupar porque definitivamente hay diferentes malignidades que se asocian a este factor. Y ahora quiero hablar un poquito de factores protectivos. Sí, porque siempre se piensa en términos de los factores de riesgo que me va a causar el cáncer, pero entonces ¿cuáles vienen siendo esos factores que te protegen de que no te dé cáncer? Bueno, pues uno también clásico que nos va a proteger de muchas enfermedades es la actividad física. Nosotros sabemos que la actividad física no solamente previene diferentes malignidades, pero también ayuda a mantener y mejorar la calidad de vida en los sobrevivientes de cáncer. Así que la realidad es que, ¿verdad?, cuerpo sano, ¿cómo es? Mente sana, cuerpo sano. Exacto. Me enredé. Pero en esa línea es importante la actividad física tanto para la salud física como para la salud mental. Así que eso es importante, la nutrición. Sabemos que es tan importante una buena nutrición, tener. Y eso no solamente es que usted sepa que las frutas, los vegetales, entre otros, son beneficiosos para su salud, es también garantizar que la gente tenga acceso, ¿verdad?, sí, a frutas y vegetales de buena calidad, que no estén ya dañados, claro, y ahí va la parte de cómo, por ejemplo, hay otros indicadores que pueden ser factores de riesgo para enfermedad que no necesariamente podemos controlar. Por ejemplo, nosotros sabemos que la edad es un factor de riesgo para cáncer porque el riesgo de cáncer aumenta con el envejecimiento, pero nosotros no podemos controlar nuestra edad. ¿Y por qué, doctora, se sabe? Sí, tiene que ver porque nosotros sabemos que aproximadamente como el 10% de los cánceres se asocian a daños a nivel genético. Pero igual como el 40% de los cánceres los podríamos prevenir porque son el resultado de factores de riesgo modificables que podemos modificar, como sería la actividad física, tener un peso saludable, entre otros. Pero igual, ya mencioné que la genética es responsable como del 10%. También hay factores de riesgo que son desconocidos, seguimos aprendiendo más sobre los factores de riesgo para cáncer, pero en el caso del envejecimiento tiene que ver por los daños que ocurren en nuestro DNA a nivel celular. Mientras va pasando los años, más daño, ¿verdad?, del medio ambiente, de nuestros comportamientos, estilos de vida, van ocurriendo a nivel del DNA y eso se va como acumulando.
¿verdad? Pensemos que el DNA es parte de nuestro material genético, ¿verdad? Y la realidad es que cuando él se va dañando, nuestras células se afectan y se pierde la capacidad de prevenir, ¿verdad?, diferentes tipos de cáncer. Así que por eso con el envejecimiento van acumulándose esos daños en el material genético y aumenta el riesgo de cáncer. Igual nosotros no podemos alterar nuestro sexo biológico, ¿verdad?, al nacer. Eso es un factor de riesgo para cáncer porque depende del tipo, si usted es hombre o mujer, hay diferentes tipos de cáncer que usted podría tener mayor o menor riesgo. Exactamente. Por ejemplo, el cáncer de seno es mucho más común en las mujeres que en los varones, ¿verdad? Así que en este caso el sexo femenino se convierte en un factor de riesgo para la enfermedad. Y es historial familiar, porque muchas personas piensan, bueno, ya en mi familia hay un montón de personas que han tenido cáncer. Pues eso de seguro a mí me va a dar. O al revés, en mi familia no hay historial, no me va a dar. Bueno, la realidad es que estamos hablando siempre como de probabilidades. Si usted tiene un historial familiar fuerte de cáncer, tal vez usted ha heredado, podría ser, alguno de estos daños a nivel, ¿verdad?, celular, estas mutaciones que llamamos mutaciones genéticas que podrían aumentar su riesgo de desarrollar cáncer, pero no significa que le va a dar cáncer. Y por eso hoy en día la medicina ha adelantado tanto y sabemos que para ciertas malignidades existen pruebas genéticas que usted podría realizarse para ver realmente si usted tiene esa mutación. Igual no significa necesariamente que le va a dar cáncer, pero tal vez su riesgo es más elevado. Como seno. Como pasa en el caso de cáncer de mama, y por eso es importante que si usted tiene un historial fuerte familiar de cáncer, que usted hable con su médico. Incluso muchas veces pasa que una paciente diagnosticada con cáncer, por ejemplo cáncer de mama, si se le hacen unas pruebas genéticas y se identifica que tiene factores de riesgo a nivel de genéticos de estas mutaciones que podrían ser heredadas, se le recomienda que entonces sus familiares féminas también se puedan hacer estas pruebas. Así que la importancia aquí es la comunicación con su médico y en este caso con sus familiares para que usted los oriente si fuera pertinente hacerse estas pruebas. Se ha escuchado mucho del alcohol, doctora. ¿Qué evidencia científica hay de que el alcohol puede ser uno de esos factores de causa cáncer? Sí, la realidad es que tenemos datos que también apoyan el consumo de alcohol como factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer, entre ellos, por ejemplo, cáncer hepático, cáncer de boca, lo que llaman head neck cancer también. Por ejemplo, datos a nivel global nos dicen que aproximadamente el 2.5% de los cánceres a nivel global se asocian a consumo de tabaco, de alcohol. O sea que es menor que para tabaco, porque para tabaco ya dije que era como el 15%. Para alcohol es como el 2.5%, pero no significa no deja de ser un factor de riesgo importante. Así que la recomendación que usualmente damos es, si usted no bebe, mejor no beba. Si usted bebe, pues el consumo moderado siempre va a ser más beneficioso para nuestra salud. Que viene siendo una de esas cosas que nosotros activamente podemos hacer para bajar obviamente esos riesgos. Había hablado de las infecciones, doctora. A lo mejor son varios de los mitos que hay en la calle, personas que puedan pensar, ¿el cáncer se pega o no se pega? ¿El cáncer se pega? Bueno, la realidad es que no, que el cáncer no es una enfermedad infecciosa que es transmitible. El cáncer nos puede dar a cualquiera. Y estas son enfermedades crónicas multifactoriales. Existen muchos factores de riesgo para la ocurrencia de cáncer y tal vez los de cada paciente van a ser diferentes. Y pensemos que es la acumulación de factores de riesgo que de alguna manera puede aumentar el riesgo de enfermedad. Pero demos un ejemplo interesante. Por ejemplo, hay personas que son fumadoras que nunca desarrollan cáncer y hay personas no fumadoras que desarrollan cáncer, por ejemplo, de pulmón, o personas que han fumado poquitos años y rápido desarrollan un cáncer de pulmón a edad más temprana versus otros que tal vez son fumadores toda la vida. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y, por ejemplo, hay personas que tenemos susceptibilidades genéticas y no sabemos necesariamente que las tenemos y tal vez la exposición, tal vez por un periodo de tiempo más corto, fue suficiente para que yo desarrollara ese cáncer. Y tal vez hay personas que tal vez no tenemos esas predisposiciones y necesariamente no lo desarrollamos. Así que no podemos pensar que todos, porque hagamos una conducta o tengamos una conducta o un factor de riesgo en particular, vamos a desarrollar enfermedad. Pero no sabemos quiénes la vamos a desarrollar. Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestro conocimiento? Cuidarnos, ¿verdad? Protegernos. ¿Qué está en mi control? Pues hay factores que yo puedo modificar. Yo no puedo modificar mi genética, no puedo modificar mi edad, no puedo modificar mi sexo al nacer. Pero yo puedo modificar mis estilos de vida, como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, mi peso, entre otros. Y eso me va a ayudar. Pensando en las infecciones, también hay conductas que nosotros podemos llevar a cabo que nos van a ayudar. Si pensamos en virus del papiloma humano, existen vacunas, ¿verdad?, contra el virus del papiloma humano. Hoy en día recomendadas para todos los niños y niñas, desde los 11 y 12 años de edad, incluso desde los 9 se podrían vacunar.
Y ya hoy en día estas vacunas, incluso hasta los 45 años, usted podría vacunarse. Así que esto es un ejemplo cómo a través de la vacunación yo puedo prevenir una infección que sí es transmitible. Y si yo prevengo la infección, reduzco significativamente mi riesgo de desarrollar un cáncer que está asociado a esta infección. Usted ha hecho mucha investigación en el área del VPH, igual con pacientes de VIH-Sida, y cómo entonces el factor influye en el desarrollo, obviamente, de cáncer. Pues mira, es interesante que esto es una infección sumamente común. Se estima que entre el 80 y 90% de la población que está sexualmente activa en algún momento de su vida se va a infectar con el virus del papiloma humano. Así que esto no debe ser un tabú, son infecciones sumamente comunes. Cualquiera nos podemos infectar. La realidad es que lo que hace la diferencia aquí en términos de riesgo de desarrollar cáncer es la persistencia de infección. Este virus, nosotros tenemos la habilidad natural, nuestro cuerpo, de combatirlo, y la mayoría de las personas lo vamos a eliminar de manera natural y ni nos vamos a enterar que lo tuvimos. Otros podríamos crear una infección persistente, y esa persistencia de infección es lo que causa más daños a nivel celular, y entonces podría aumentar el riesgo de estos cánceres que mencioné anteriormente. Por eso es que va a ser tan importante la vacunación, idealmente en edades tempranas, cuando no hemos estado expuestos al virus, porque ahí es que la vacuna va a ser más efectiva. Claro. Porque si usted ya se infectó, no necesariamente la vacuna va a ser igual de efectiva. Las vacunas que está actualmente disponible en el mercado, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, es nanovalente. ¿Qué significa esto? Que previene contra 9 tipos de virus del papiloma humano, porque hay muchos. Y entre más o menos 12, 14 se consideran que son oncogénicos, que causan cáncer en humanos. Hay otros que no nos causan nada y hay otros que causan verrugas genitales. La vacuna actual te va a prevenir contra 7 tipos que son oncogénicos y 2 que causan verrugas genitales. Si tú te vacunas cuando estás lo que llaman naïf, jovencito, un niño que nunca ha tenido actividad sexual, no ha estado expuesto, la vacuna va a ser efectiva porque te va a prevenir contra infección en la adultez para los 9 tipos de VPH. Digamos que yo soy una mujer de 30 años que ahora decidí vacunarme. Tal vez ya yo me infecté con algún tipo de VPH antes y ni me enteré. La vacuna va a ser efectiva para prevenir los tipos que no te infectaste ya en el pasado. Así que si ya te infectaste con uno, digamos con el VPH16, oncogénico sumamente común, pues tal vez la vacuna me va a prevenir contra los otros 8, pero no con ese 16 que ya yo me infecté en el pasado. ¿Y tiene algún efecto con ese que ya uno ha estado expuesto, o sea, infectado en el pasado? No, la realidad es que va a ser efectiva para los tipos que tú no te has infectado previamente. Estas vacunas son seguras y son efectivas. Y la realidad es que, por ejemplo, se estima que esta vacuna va a prevenir como el 90% de estos cánceres. Por ejemplo, cáncer cervical, más del 90% va a ser prevenido por la vacunación. Y esto es importante destacarlo porque aunque una mujer esté vacunada contra VPH, tiene que continuar sus pruebas de discernimiento de cáncer cervical. Claro. Porque hay como un 10% de los cánceres cervicales que son causados por los tipos de VPH que no están incluidos en la vacuna actual. Así que el discernimiento tiene que continuar. Pero piensen en el regalo tan maravilloso de vida que usted le da a su hija, a su hijo, claro, con una vacuna que los va a ayudar a prevenir una infección que sí es transmitible cuando empieza actividad sexual en la adultez, años después, y que entonces al prevenir esa infección disminuye significativamente el riesgo de ellos de desarrollar cáncer. Y en Puerto Rico entiendo que a nivel de la vacunación, las estadísticas, ¿no? O que la gente cumple con vacunarse, es bastante, va bien, digo yo, bastante alto, pero siempre puede ser mejor, ¿no? En términos de que la gente a través de la educación, pues se han movido hacia hacerlo. Sí, hemos logrado mucho en el área de vacunación. Más del 70-75% de los adolescentes actualmente en Puerto Rico están vacunados, pero quisiéramos que fueran todos. Así que siempre en el área de nosotros de prevención siempre hay espacio para mejorar. Así que hemos logrado mucho, pero todavía podríamos hacer un poco más. Incluso hoy en día las vacunas están recomendadas para niñas y para niños. Empezó primero la aprobación en niñas, luego varios años después se aprobó en varones. Es importante destacar que en las niñas el cáncer asociado a VPH más común es el cáncer cervical o el cáncer de cuello uterino, también se le conoce así. En los varones es el de orofaringe. Un cáncer también está entre los principales que afectan a los varones en nuestra población, un cáncer que ha estado en aumento en los últimos años, así que es importante que recomendemos la vacunación también para los varones. En términos de infecciones, ¿verdad?, además, que son relacionadas a estilo de vida, ¿qué tal de las infecciones, por ejemplo, o la exposición, debo decir yo, al sol o de condiciones del medio ambiente? Bueno, nosotros
sabemos, y esto es de conocimiento común, ¿no?, que el sol, esos rayos ultravioleta, ¿verdad?, esa radiación va a afectar nuestra piel, aumenta el riesgo de cáncer en la piel. Y eso no solamente aplica a la luz solar, ¿verdad?, sino también a estas camas de bronceado, etcétera, que es importante que el control, ¿verdad?, que el uso de las mismas esté muy, muy controlado. Cuando estamos afuera, ¿no? Y esto aplica no solamente cuando nos vamos a la playa, las personas que trabajan, lo que llaman outdoors, ¿no? Es importante que se protejan, las personas que trabajan en la agricultura, en las carreteras, en construcción, porque la realidad es que todos sabemos que, ¿verdad?, que esa exposición solar cada vez está más fuerte porque se está dañando la capa de ozono. Pero realmente debemos protegernos. Se recomienda que usemos bloqueador solar, que nos retoquemos cada 2 horas cuando estamos afuera, en la exposición al sol, y que usemos vestimenta, ¿verdad?, que sea apropiada para prevenir el cáncer de la piel. Si pensamos en la parte ambiental, otros efectos, estresores o elementos ambientales que aumentan el riesgo de cáncer, nosotros sabemos que, por ejemplo, la contaminación en el aire es un factor de riesgo para cáncer, y hay exposiciones ocupacionales, es decir, en nuestros trabajos que nos exponemos a ciertos químicos en el área laboral que podrían aumentar el riesgo de cáncer. Se estima a nivel global que como el 4% de la carga de cáncer es por eso, por el aire contaminado y por las exposiciones a nivel ocupacional. Y por eso, ¿verdad?, tenemos diferentes agencias que están velando que en las áreas laborales estas exposiciones se reduzcan y que también los empleados puedan tener el equipo necesario para protegerse de esas exposiciones, si es que están en un área de manufactura, por ejemplo, o bregando, por ejemplo, con pintura, ¿verdad?, cierto tipo de químicos que podría tener tal vez ciertos químicos, ¿verdad?, perdonando la redundancia, que afecten el riesgo de enfermedad. Como, ¿verdad?, en su profesión, epidemióloga e investigadora, ¿ha cambiado, al conocer esta data, ha cambiado la manera en que usted ve entender qué es un riesgo? Bueno, yo creo que lo importante, y eso incluso es lo que hacemos los epidemiólogos, esa es mi profesión, yo tengo un doctorado en epidemiología. Nosotros buscamos, una de las áreas de nosotros importantes de trabajo es entender los factores de riesgo para enfermedad. Y la investigación epidemiológica precisamente eso es lo que hace. Por ejemplo, nosotros buscamos evaluar personas expuestas y no expuestas. Y vemos entonces cuál es el desarrollo de enfermedad en las personas expuestas y no expuestas. Y para tú establecer si existe una asociación. Y definitivamente si tú empiezas a ver que hay más ocurrencia de enfermedad en las personas expuestas, ¿verdad? Esto lo hacemos a través de diferentes diseños de investigación epidemiológica, pruebas estadísticas. Nosotros podemos evidenciar que un factor está comportándose como que aumenta el riesgo de una enfermedad. Un criterio importante es que un solo estudio epidemiológico no es suficiente para establecer causalidad, es decir, que A causa B. Y existen unos criterios de causalidad, y entre ellos está la consistencia de la asociación, es decir, que este estudio en Puerto Rico es consistente con lo que vio ese otro estudio en la China, ese otro estudio en Estados Unidos, y por eso la investigación científica es tan importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a generar evidencia, en este caso, de que factores que a veces son factores nuevos que eran desconocidos antes, nueva evidencia epidemiológica está evidenciando que aumenta el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Y un área, por ejemplo, interesante que estamos estudiando en el Centro de Cáncer son los productos de belleza. Ustedes tienen que haber escuchado evidencia, por ejemplo, de los alisados, ¿verdad? Como los relajantes que usamos a veces en el cabello para alisar el cabello podrían tener algún impacto en las mujeres y aumentar el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Eso es evidencia científica y estamos haciendo más investigación en eso en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos un estudio corriendo en el área de cáncer de mama dirigido por la doctora Nancy Cardona, nuestra colega, en esa área. Así que lo que les quiero decir con esto es que a través de la investigación es que nosotros podemos seguir aprendiendo, porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Cuáles son factores de riesgo para cáncer, porque hay unos que los conocemos mucho, otros no. Y cuáles son los factores que nos ayudan a prevenir. Y pensemos en el tema genético, por ejemplo. Cada vez que seguimos aprendiendo más sobre cuáles son nuevos factores a nivel genético o mutaciones que realmente se asocian a que aumente el riesgo de diferentes tipos de cáncer. ¿Entiende que haya algún factor de riesgo que es el más subestimado? Yo creo que subestimamos el impacto de nuestros estilos de vida. Yo creo que subestimamos el que nosotros podemos empoderarnos en términos de nuestra salud y que la realidad es, porque no siempre, a veces pensamos, eso no me va a pasar. No va a pasar, eso no me va a tocar a mí. Y la realidad es que nosotros no tenemos una varita mágica para saber quiénes vamos a desarrollar cáncer o enfermedad cardiovascular o diabetes, pero nosotros sabemos que hay unos factores de riesgo que nosotros podemos controlar. Y yo creo que eso es lo que nosotros no podemos subestimar, lo que esté en nuestro control, cómo yo puedo tener un peso saludable, comer bien, hacer ejercicio, ¿verdad? Porque eso va a disminuir mi riesgo de cáncer. En esa línea, doctora, hemos normalizado muchas
comportamientos que realmente influyen, ¿no? Que causan que nosotros, ¿verdad?, tengamos cáncer o podamos padecer de cáncer. Bueno, yo creo que la realidad es que los cambios en los estilos de vida en las últimas décadas han aumentado. Usemos la obesidad como ejemplo. La realidad es que nosotros tenemos una población que estamos más sedentarios. Antes tal vez caminábamos más para llegar a ciertos lugares, ahora todo el tiempo estamos en el carro, ¿verdad? Tal vez estamos muy ocupados con los trabajos y nos olvidamos de hacer actividad física. Y yo creo que la obesidad es un factor de riesgo que nosotros tenemos tanta oportunidad de impactar, ¿verdad? Desde la niñez. Y no solamente responsabilizar a la persona, tienes que hacer ejercicio. Es como nosotros educamos a los niños en un entorno donde en las escuelas hayan programas robustos de actividad física, que la cancha esté en buenas condiciones, que haya el equipo para hacer ejercicio, que esa clase de educación física se mantenga como una prioridad, ¿verdad? Porque a la medida que nosotros inculcamos estos comportamientos saludables desde la niñez, y tal vez alejamos a nuestros niños de las tabletas y la tecnología para que también estén envueltos en actividad física, incluso tener acceso a buena alimentación, va a ser importante porque ese niño saludable se va a acostumbrar a estilos de vida saludables y es más probable que lo siga haciendo hacia la adultez. Que ahí estamos hablando a nivel individual, de comunidad y de gobierno. Definitivamente. Para que pueda ocurrir. Sí, yo creo que esa parte de acceso, yo creo que hay tanta oportunidad de seguir fortaleciendo la infraestructura para nosotros poder tener buenas aceras en nuestras comunidades, que el parque esté iluminado, ¿verdad? Que la grama esté cortada, para que realmente sea un lugar placentero para las familias ir y compartir, porque también es un área de compartir en familia, ¿verdad? O sea, que hay tanta oportunidad para seguir haciendo más robustas, ¿verdad? Estas áreas donde la gente pueda tener acceso es importante. Que la gente, de momento, no pensamos que directamente el que eso ocurra, que haya luz en el parque, que se corte la grama, que esté en buenas condiciones, va a influir en mi salud, ¿no? En general. Claro, influye porque si tú te sientes seguro en esa área, tú vas a utilizar el área, ¿verdad? Si está bonita, si está agradable. Así que hay mucha oportunidad ahí. Y yo creo que incluso este tipo de actividad que estamos haciendo, la educación es tan importante. Porque la realidad es que una persona que esté educada sobre un tema se puede empoderar de su salud. Incluso factores de riesgo para cáncer incluyen, que a veces es difícil de influenciar, el nivel educativo, el nivel socioeconómico. Sabemos que las personas con mayor nivel educativo y mayor nivel socioeconómico, usualmente eso les es protectivo, porque tal vez tienen más conocimiento, muchas veces tienen más acceso a los servicios de salud. Y el yo no tener acceso a los servicios de salud es una barrera importante. Y pensemos, por ejemplo, en Puerto Rico, que estamos con esta situación estos últimos años de la disponibilidad de médicos. A veces tenemos menos médicos y tal vez yo tengo plan de salud privado o del gobierno, ¿verdad?, que me cubre los servicios de tratamientos, pero tal vez cuando yo llamo a buscar una cita, la cita está dentro de 6 meses. Y tal vez una persona con un diagnóstico de cáncer con muchos recursos de repente se monte en un avión y se va a Estados Unidos y busque esos servicios. Pero ¿cómo nosotros garantizamos que todas las personas en Puerto Rico, no importa el nivel socioeconómico, tengan acceso a los servicios de salud en un periodo de tiempo razonable, ¿verdad? Que desde esa primera prueba de detección temprana, que tal vez sale un resultado normal en esa mamografía, como esa persona rápidamente puede tener acceso a una cita de seguimiento en un tiempo oportuno, que sea razonable para un diagnóstico oportuno y luego tratamiento oportuno también. Son todos elementos importantes con los cuales tenemos que trabajar. 2 cositas que me gustaría preguntarle antes de finalizar nuestra conversación es, en términos de avances, ¿hay algo que le es esperanzador? Bueno, yo creo que tenemos muchos avances y tal vez voy a hablar de algunos ejemplos de estudios de investigación que hemos hecho en el Centro Comprensivo de Cáncer. Nosotros, hablaste al principio del tema de las personas viviendo con VIH. Las personas viviendo con VIH hoy en día realmente son personas que tienen una expectativa de vida muy alta, ¿verdad? Porque ya los medicamentos han adelantado muchísimo y tienen riesgo, igual que todas las personas de la población general, de desarrollar diferentes tipos de cáncer asociados al envejecimiento. Pero también tienen mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, algunos relacionados al virus del papiloma humano, porque tienen igual de riesgo que cualquiera de infectarse con VPH, pero como están inmunocomprometidos, a veces tienen más riesgo de persistencia de infección. Y una historia muy bonita de éxito del Centro Comprensivo de Cáncer es el tema de prevención de cáncer anal. Nosotros participamos en un estudio muy importante a nivel nacional que se llamó ANCHOR. ANCHOR demostró en personas viviendo con VIH, que sabemos que tienen más riesgo de cáncer anal por este tema que ya mencioné, que si tú identificas lesiones de alto grado premalignas en ano y las tratas, tú previenes que esas lesiones se conviertan en cáncer.
Gracias a esos resultados de ese estudio que Puerto Rico participó, se reclutaron más de 5,000 personas a nivel nacional. Luego, hace ya como más de un año, surgieron guías de discernimiento y tratamiento para cáncer anal para personas viviendo con VIH y otros grupos de alto riesgo para cáncer anal que no existían antes. Así que el estudio ANCHOR, ¿qué nos demostró? Que si nosotros identificamos esas lesiones en esas personas y las tratamos, prevenimos que se conviertan en cáncer. Así que gracias a eso, ahora se recomienda que las personas viviendo con VIH y otros grupos de alto riesgo les hagamos pruebas de discernimiento de cáncer anal para identificar esas lesiones y tratarlas de manera efectiva antes del desarrollo de cáncer. Así que eso es una historia de éxito muy bonita que Puerto Rico contribuyó. Y fíjense que no solamente nuestros investigadores participaron y ayudaron a adelantar el conocimiento científico en esa área, sino que nuestra población puertorriqueña participó. Y ya hoy en día entonces en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico hemos creado la primera clínica especializada en neoplasia anal para Puerto Rico, donde estamos trabajando ese tema y no solamente hacemos estudios de investigación, sino que también tenemos el servicio para los pacientes. En el área de discernimiento de cáncer cervical, nosotros sabemos que como el 80% de las mujeres en Puerto Rico están al día con sus pruebas de detección temprana de cáncer cervical. Ahí estamos hablando del Papa Nicolau o la prueba de BPH, depende de su edad. Hay como un 20% que no se están realizando las pruebas. Y nosotros estamos llevando a cabo un ensayo clínico donde estamos comparando diferentes estrategias para aumentar el discernimiento de cáncer anal en esas mujeres que están retrasadas en sus pruebas. Así que los invito, si usted es una mujer que no está al día con sus pruebas de detección temprana para cáncer cervical, que nos llame al 772-8300, extensión 1420, para ver, ¿verdad?, si luego que lo orientemos sobre este estudio es uno en el cual le gustaría participar. Y un elemento importante que estamos evaluando como parte de ese estudio es lo que llamamos la autotoma. Ya se está hablando de que no solamente tal vez usted puede ir al médico a que le hagan las pruebas de discernimiento. Exactamente. No solamente de que usted puede ir al médico a hacerse estas pruebas, sino que usted pueda, siguiendo unas instrucciones, tomarse la prueba. El tema de autotoma tomó mucha moda, ¿verdad?, en el COVID, que nos hacíamos las pruebas de COVID. Claro. Y de la misma manera ya nosotros sabemos que las mujeres tienen la capacidad de hacerse estas pruebas de manera eficiente y podría ser una alternativa. Exactamente. Que se lleve bien, en orden y no se, ¿verdad?, se dañe, por decirlo simplemente. Sí, pues ya nosotros sabemos que las mujeres pueden tomarse estas pruebas y lo que queremos es evaluar eso como estrategia, comparándola con otras estrategias para aumentar el discernimiento de cáncer cervical en Puerto Rico. Me gustaría tal vez destacar eso, que nosotros somos realmente en el Centro Comprensivo de Cáncer la agencia del gobierno que tiene esa responsabilidad, hacer investigación en cáncer para adelantar nuestro conocimiento científico en términos de cómo prevenir el cáncer de manera más efectiva, cómo tratarlo mejor para nuestra población y además de investigación, proveer servicios clínicos de primera en esta área, así que estamos, ¿verdad?, nuestras puertas están abiertas para la comunidad puertorriqueña y un elemento muy importante es la parte de educación. Nosotros estamos bien comprometidos con la educación a la población general para ayudar a prevenir el cáncer, empoderarlos y a la misma vez educar a la próxima generación de investigadores en cáncer para Puerto Rico. Tenemos diferentes iniciativas donde jóvenes puertorriqueños, incluso de Estados Unidos y otros países, vienen a Puerto Rico al Centro de Cáncer, trabajan en investigación con nuestros investigadores y esa experiencia estamos buscando que se interesen en la investigación científica, que se interesen en carreras en cáncer, porque definitivamente en el área de oncología todavía nos queda mucho por hacer. Y son los que van a estar salvando vidas. Así mismo. Así mismo. Pues gracias, doctora, por enseñarnos que la información y las decisiones que nosotros tomamos a diario, por más sencilla que parezcan, realmente influyen en nuestra salud y en el padecer cáncer. Muchas gracias. Gracias a usted. En este episodio hablamos de algo fundamental, entender los factores de riesgo del cáncer y reconocer que aunque no todo está bajo nuestro control, sí hay decisiones y acciones que pueden ayudarnos a proteger nuestra salud. Para más información sobre la prevención, detección temprana y los recursos disponibles, puedes visitar cancerpuertorico.org o cancer.org. Y si este episodio te resultó útil, te invitamos a compartirlo. Nunca sabemos quién en nuestro entorno puede necesitar esta información y compartir este episodio puede salvar una vida. Si deseas apoyar la misión de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, puedes hacer tu donativo a través del código QR que ves en pantalla o mediante la aplicación ATH Móvil bajo donar/SACPR. Gracias por acompañarnos. Este es Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esperanza en cada historia.
La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.